Hola a todos, mi nombre es Juan Gonzalo Mesa, soy pediatra especialista en enfermedades infecciosas de la ciudad de Medellín. En la jornada de hoy venimos a hablar acerca del ajuste de la vacunación al riesgo en pediatría. Tendrán seguramente una charla también enfocada en la población de adultos, pero hacer mi profesión pediatría, entonces me encargaré de hablar acerca de la vacunación en los pacientes pediátricos. Como les mencioné, mi nombre es Juan Gonzalo Mesa. Actualmente me desempeño como pediatra infectólogo en Clínica Las Américas A1 y en el Hospital General de Medellín. No tengo ningún conflicto de intereses para declarar en la jornada de hoy. Esta charla fue hecha en la totalidad por mi persona. No recibo ningún tipo de beneficio económico de alguna casa farmacéutica que pueda modificar o alterar mi concepto sobre las vacunas. Por lo tanto, espero que la información que está contenida en esta charla sea de su agrado y sea lo más imparcial y actualizada posible para tomar las mejores decisiones con respecto a sus pacientes. Recuerden que la vacunación es de las medidas más costo efectivas para prevenir las enfermedades en este momento. Actualmente vemos pacientes con enfermedades que son inmunoprevenibles y nos asustamos o nos preocupamos, pero este tipo de enfermedades antes eran pan de cada día. Tener pacientes con polio, con sarampión, con enfermedades que antes eran mucho más frecuentes, ahora pues se ha hecho muy raro gracias a la vacunación. Los programas empleados de vacunación o de inmunización, el PAI, cada país tiene su PAI. eh, el colombiano cada vez se perfecciona más, cada vez se hacen modificaciones que lo van haciendo más completo y más adecuado para nuestra población, lo cual facilita el trabajo no solamente de los médicos, sino también la calidad de vida de toda la población en el país. De todos modos, aunque este PAI cubre a la mayoría de pacientes, también existe un grupo especial de pacientes que son los pacientes con enfermedades crónicas o con necesidades especiales y que requieren obviamente un esfuerzo mayor por parte de todo el sistema de salud, tanto desde el médico que las formula o interpreta la necesidad de la vacunación, como el equipo de vacunadoras que entiendan acerca de esa situación de los pacientes y que tengan la tranquilidad de tomar la mejor decisión por los pacientes, obviamente con conocimiento de causa de las recomendaciones más actuales disponibles. En esta sesión vamos a abordar tres grupos de pacientes principales, que son los prematuros, los pacientes inmunocomprometidos o inmunosuprimidos, y al final haremos una selección especial, que son los pacientes enfermos renales crónicos, pues aprovechando que tenemos una guía nueva a nivel nacional, publicada al final del año pasado, con respecto a las recomendaciones de la vacunación en este grupo de pacientes. Comenzaremos primero con los prematuros y pacientes de bajo peso. Son un grupo muy especial. Obviamente, en mi profesión, pues tengo un contacto muy frecuente con ese grupo de pacientes. eh, y mi contacto con ellos se basa en la primera frase que está en la diapositiva. Tienen un mayor riesgo de infección y de mayor riesgo de morir que los niños a término. De hecho, gran parte de nuestro trabajo como infectólogos en unidades neonatales es cuidando niños de bajo peso o que nacieron prematuros o muy prematuros, porque pues se infectan con relativa frecuencia, las infecciones suelen ser muy graves, y la explicación de este fenómeno es porque estos niños tienen menos cantidad de anticuerpos al nacer prematuros, tienen menos tiempo que le permita el paso transplacentario de anticuerpos por parte de la mamá al bebé, lo cual ocurre en mayor cantidad en el último trimestre. Entonces, si perdemos unos meses del último trimestre, pues es obvio que van a tener un menos paso de anticuerpos de forma transplacentaria. Los pacientes prematuros suelen estar menos alimentados con leche materna. Eso no aplica siempre, pero es una cosa que vemos con frecuencia. Y recuerden que la leche materna tiene no solamente un papel importantísimo en la parte nutricional, sino también en la parte del sistema inmune, tanto en su formación como en su consolidación. Estos pacientes prematuros muchas veces usan antibióticos de amplio espectro por alguna situación clínica que tengan o la misma cantidad de leche materna disminuida que no reciben estos pacientes, pues pueden alterar su flora intestinal y permitir que se colonicen con gérmenes que son más resistentes o gérmenes que son inusuales en pacientes a término y que están en su casa. Y todo esto se asocia a que tenemos evidencia de que tanto la tosferina, la infección por neumococo y la infección por rotavirus se presenta de forma más grave en este grupo de pacientes.
El primer mensaje y es el más importante de todos. Como norma general, pueden recibir todas las vacunas usuales. Hay ciertas restricciones, ciertas recomendaciones que discutiremos en esta parte de la charla, eh, pero en general pueden recibirlas todas sin ningún tipo de problema. No se deben fraccionar las dosis. No es que como son prematuros le vamos a dar menos cantidad de vacuna. Eso no se debe hacer. Cuando decidamos vacunar al paciente, porque le toca, según su recomendación por parte del médico o por la edad que tengan, se le debe poner la dosis completa. Y los cuidados postvacunales son exactamente lo mismos. No hay que alterar ninguna cosa diferente, sobre todo en pacientes de pronto pequeños que están en casa. eh, Son cuidados que son exactamente iguales. Las dos más frecuentes con las cuales nos enfrentamos en este grupo de pacientes son un retraso en el esquema de vacunación y vamos de la mano en vacunar o no mientras están en la unidad de cuidados intensivos neonatales, que de aquí en adelante llamaremos USIN. Otra pregunta frecuente es la vacunación contra hepatitis B, la vacunación BCG contra tuberculosis, la vacunación contra rotavirus y el miedo por los efectos secundarios potenciales que tenga la vacunación en este grupo de pacientes. Hablaremos de cada una de ellas. Listo. El retraso en el esquema, el inicio del esquema es frecuente y es muchas veces ocurre por miedo. Que estamos claros o que lo sabemos muy bien es que el sistema inmune del paciente prematuro es inmaduro al compararlo con sus pares que están a término y tienen pues varias características que lo hacen menos hábil para poder enfrentarse contra los diferentes retos inmunológicos e infecciosos que tengamos en el momento en el que el paciente pues ya está en la vida extrauterina. Tienen menos anticuerpos, ya lo mencionamos. Tienen una alteración importante en la cantidad de linfocitos, y no solamente en la cantidad, sino en la forma como se relacionan entre ellos. Inclusive esos pacientes, llegando inclusive hasta el séptimo mes de vida, aún siguen teniendo linfocitos T en cantidades más bajas. Los linfocitos T son muy importantes en la parte inicial del reconocimiento de los antígenos que le expresamos con las vacunas. Entonces, obviamente uno pensará que al tener ese tipo de alteraciones inmunes, la vacunación posiblemente no sea buena, pero en la vida real, estas deficiencias inmunes que son reales no impactan de forma significativa en la respuesta a las vacunas. Entonces, nuevamente, es un asunto teórico que no se transmite a la práctica. Por lo tanto, aunque la inmunidad es menos eficiente, esto no debe ser un motivo para considerar un retraso o un fraccionamiento o una disminución de la dosis de las vacunas que estamos administrando a nuestros pacientes. La frase más importante de esta diapositiva es que si el niño está clínicamente estable y no tiene contraindicaciones, debería recibir las vacunas en su esquema normal. Listo. Aquí tenemos una cosa muy interesante, es un artículo publicado en el año 2023, este año, en el cual miramos cómo ocurre la seroconversión, o sea, cómo ocurre la aparición de anticuerpos contra diferentes blancos proteicos que están en la columna, en la parte derecha de la diapositiva. Y miren que en el recuadro, que es un estudio publicado en 2021, en el cual miraron cómo se comportaba la respuesta a la vacuna pentavalente comparando niños entre 28 y 32 semanas con niños mayores de 36 semanas en la medición de anticuerpos o en la respuesta de anticuerpos después del esquema normal inicial de 3 dosis. Si se dan cuenta, en las columnas de la izquierda, de la derecha, que son donde están los niveles de anticuerpos que ellos consideran suficientemente adecuados para tener respuesta inmune, ambas, tanto los niños prematuros como niños de término, tienen respuestas muy similares, lo cual nos tiene que hacer pensar y recapacitar que simplemente los pacientes prematuros, sí, son prematuros, pero miren que la respuesta inmune es una respuesta que es bastante adecuada. Con respecto a la hepatitis B, algo que tenemos claro y lo hemos hablado siempre, es que los pacientes deberían esperar, los médicos y las enfermeras y los vacunadores deberíamos esperar a que el niño tenga más de 2.000 gramos o que tenga más de un mes de edad postnatal. No importa que después del mes pese 1.800, listo, después del mes se le puede vacunar. No tiene que tener más de 2.000 gramos. Y de hecho, esperar más del mes es lo que podríamos considerar una oportunidad perdida de vacunación. Entonces, la norma con respecto a hepatitis B es que tenga o más de 2.000 gramos o tenga más de un mes, lo que primero ocurra. ¿Listo? Obviamente, si la mamá tiene antígeno de superficie positivo para hepatitis B, o sea, posiblemente tiene una infección activa por hepatitis B, debe recibir la vacuna las primeras 12 horas junto con la inmunoglobulina, independiente del peso o de la gestacional. Porque el objetivo es evitar que esa infección por hepatitis B que potencialmente le puede pasar la mamá al bebé infecte al niño y recuerden que el 90% de los niños que se infectan con hepatitis B al nacer terminan con hepatitis B crónica y eso a largo plazo puede ser bastante grave.
¿De dónde salió esa cifra de los 2.000 gramos? Ahí está el artículo que fue publicado en 1992, en el cual miren que la seroconversión, la tasa de positividad serológica después de la tercera dosis, en el grupo que tiene entre 1.000 y 2.000 gramos, es de 78%, 79%, comparado con más del 90% en el grupo de pacientes mayores de 2.000 gramos. Entonces, de ahí sale la recomendación y sigue siendo vigente. Con respecto a BCG, lo que siempre se ha considerado es vacunar más de 2.000 gramos, pero ¿qué dice la evidencia? La evidencia dice que todos los niños mayores de 30 semanas o que tengan más de 1.500 gramos pueden recibirla. Listo, obviamente hay que seguir con la normativa del PAI, eso sigue siendo una normatividad que no podemos brincarnos, pero obviamente la evidencia va apareciendo y va siendo cada vez más consolidada y más sólida, por lo tanto eso puede cambiar, pero tenemos ya evidencia disponible que niños inclusive más de 1,5 kilogramos pueden recibir la vacuna de hepatitis B y tienen una respuesta vacunal adecuada. Es segura, es inmunogénica, hace cicatriz, se convierte en la PPD, o sea, es una respuesta inmune que se considera adecuada. Listo. Hay países, inclusive en África, países africanos, en los cuales no les importa cuánto pese el nacer, se lo ponen y se dan cuenta que realmente no hay ningún problema, ni con seguridad ni con respuesta, porque simplemente en esos lugares el niño nace, se va para su casa y nunca va a volver a vacunarse. Entonces prefieren vacunarlos desde pequeños para así evitar la oportunidad de pérdida de vacunación. Rotavirus, esta es de las vacunas que tenemos como preocupación. El recién nacido no recibe rotavirus. La edad mínima de vacunación son 6 semanas, por lo tanto muchas veces no habrá problema con respecto al recién nacido, pero si nació prematuro o muy prematuro, un prematuro extremo en el cual posiblemente va a pasar los primeros 2, 3 meses de vida hospitalizados, hay que tomar la decisión de si se vacuna o no se vacuna mientras está hospitalizado. ¿Qué problema tiene rotavirus en los recién nacidos prematuros? Tienen formas más graves de la enfermedad. Ya sabemos que los niños más grandes hacen gastroenteritis agudas, diarrea, vómitos, se pueden deshidratar, pero en niños prematuros o neonatos pueden tener no solamente diarrea, sino que pueden tener enterocolitis necrosante, que es una enfermedad muy grave del tracto gastrointestinal, que puede llevar inclusive a perforación intestinal y requerir cirugías y complicaciones posteriores, o tener inclusive gastroenteritis ya disentéricas, o sea, que tengan popó con sangre, diarreas muy intensas, muy graves, que pueden llevar a deshidratación y muerte en el paciente. ¿Qué se ha demostrado? La vacuna rotavirus es segura en prematuros y se aplica en varios países del mundo donde la aplican sin ningún problema en la unidad de cuidados intensivos. Obviamente siempre se debe tamizar o siempre se debe balancear el riesgo de que haya una diseminación del virus de la vacuna por heces entre todos los niños de la unidad versus una oportunidad perdida de vacunación. Porque recuerden que también la vacuna rotavirus tiene una edad máxima de aplicación de la primera dosis, que suele ser 20 semanas. Entonces, si por ejemplo el niño no ha recibido su vacuna a las 20 semanas de vida, ya la aplicación de la vacuna sería ya por fuera de etiqueta de recomendación del fabricante y posiblemente no se aceptaría en diferentes situaciones clínicas. Y con respecto a los efectos secundarios de las vacunas, algo muy interesante es, por ejemplo, este metaanálisis que fue publicado nuevamente en 2023, fue el que le demostró ética con respecto a la respuesta serológica de la vacuna pentavalente. Las principales conclusiones de este estudio, que es lo más importante para que se lleven a la casa, es que los prematuros, incluidos los extremos, o sea, menos de 30 semanas, menos de 1.000 gramos, las vacunas fueron inmunogénicas y con un perfil de seguridad aceptable. No es perfecto, pero es aceptable. Lo más importante que se debe vigilar en pacientes en este grupo de edad son los efectos secundarios cardiovasculares. Hacen apneas, hacen hipotonía, dejan de respirar, hacen bradicardias. Entonces, esos pacientes se deben vigilar mejor después de la vacunación, en las primeras 24 48 horas, deben tener una vigilancia mucho más estrecha, pero finalmente recomiendan lo que hemos hablado siempre y lo que hemos hablado durante toda esa parte inicial de la charla. No se deben retrasar los esquemas de vacunación en la población de los neonatos prematuros. ¿Listo? Es una oportunidad perdida y recuerden que esos muchachos tienen riesgo de enfermedades graves por enfermedades que pueden ser prevenibles con vacunación. Ya pasando a la parte del paciente inmunocomprometido, eh, es un poquito más complejo porque definitivamente la seguridad y la efectividad dependen mucho del grado de inmunosupresión o inmunocompromiso. eh, y esta inmunosupresión es difícil de evaluar. Hay un concepto que se llama estado neto de inmunosupresión, el cual saberlo a ciencia cierta en los pacientes es muy complicado porque es una población que es muy heterogénea, con antecedentes diferentes, con uso de medicamentos diferentes o con enfermedades de base tipo inmunodeficiencias primarias que también son diferentes. Por lo tanto, es muy difícil meterlos en un solo saco. Entonces, la intención o lo que está recomendando la literatura, le recomiendo esta literatura, es el libro rojo de la Asociación Americana de Pediatría, en el cual tiene un capítulo solamente dedicado a vacunación
Es un lenguaje muy sencillo, son cosas muy corticas, son tablas muy claras en el cual uno puede tener información muy concreta y aplicarla en los pacientes. En general, los pacientes inmunocomprometidos se dividen en dos grupos grandes: las inmunodeficiencias primarias, que usualmente son congénitas, y las secundarias, que usualmente son secundarias a infecciones, malignidades, enfermedades crónicas. Todo ese tipo de cosas pueden producir una disminución de la respuesta inmune de los pacientes. En este caso, la decisión de vacunar es mucho más compleja y requiere un trabajo en conjunto. ¿Cuál es el mensaje más importante? Que ese trabajo en conjunto implica que estén enfermeras, vacunadoras, el médico infectólogo, el médico tratante del paciente. Entonces, siempre será muy importante que toda la decisión se tome en conjunto y finalmente la ejecución se haga por parte del vacunador, ya obviamente después de haber evaluado todos los pros y contras de las vacunaciones en este grupo de pacientes. Existen niveles altos de inmunosupresión y niveles bajos de inmunosupresión. Aquí está una tabla en la cual están los niveles altos de inmunosupresión. En general son pacientes que tengan una inmunodeficiencia grave, usen quimioterapia, usen ciertos medicamentos en dosis suficientemente altas para producir inmunosupresión, VIH en estadios más avanzados, uso de dosis altas de esteroides, el paciente que use monomoduladores, el paciente recién trasplantado de médula ósea o el paciente recién trasplantado de algún órgano sólido. Ese grupo de pacientes se consideran altamente inmunocomprometidos. Y también tenemos el grupo de pacientes con una inmunosupresión que se considera baja, en el cual son dosis un poco más bajas de los inmunosupresores, son los VIHs que no tienen síntomas y no tienen tanta inmunosupresión por la enfermedad, y aquellos pacientes que usan esteroides a dosis bajas o por tiempos cortos. Entonces, la vacunación en pacientes inmunocomprometidos tiene ciertos principios básicos que debemos seguir a cabalidad. Aquel paciente en que se tiene planeado que se va a inmunosuprimir, la idea es que reciban las vacunas vivas, ojalá más de 4 semanas antes de iniciar la inmunosupresión. O sea, si el paciente se va a inmunosuprimir el 25 de noviembre, debería tener sus vacunas listas el 25 de octubre, las vacunas vivas, para así maximizar la respuesta inmune y minimizar el riesgo de que esas vacunas vivas atenuadas se reactiven y produzcan enfermedad en el paciente que está recibiendo las vacunas. Las vacunas inactivadas pues tienen menos problema, afortunadamente, pues no tienen riesgo en este grupo de pacientes, sino que se preocupa es más uno por la respuesta inmune que puedan tener a la vacuna que le pusimos. Entonces ya no serían 4 semanas, sino 2 semanas antes. Pongamos el mismo ejemplo: el paciente se llama a suprimir el 15 de noviembre, la idea sería que tuviera sus vacunas listas ya terminando el mes de octubre para que tenga tiempo suficiente de hacer una respuesta inmune lo mejor posible y así hacer que esa vacuna tenga una buena utilidad. Dependiendo del tipo de inmunosupresión, habrá ciertas recomendaciones con respecto al momento en el cual se ponen las vacunas y cuáles que la podemos utilizar. Vamos a exponer tablas. No quiero llenarlos de datos inútiles o hablar mucho con respecto a este tema. Vamos a hablar de pacientes con esteroides, pacientes con cáncer, trasplantados de médula ósea, de precursores hematopoyéticos, pacientes con VIH, pacientes con esplenectomía y pacientes hijos de madre que usan biológicos, lo cual cada vez nos metamos más en la práctica diaria. Nos llega con relativa frecuencia interconsultas o consultas en las cuales vienen a que autoricemos vacunación en pacientes cuyas madres usan algún tipo de biológico. Entonces, ese dato me pareció importante para mencionarlo en esta charla de hoy. Con respecto a los esteroides, que es lo que más frecuentemente nos vamos a encontrar, es importante dos cosas primero: la dosis del esteroide y el tiempo que lleva recibiéndolos. Si son dosis bajas de esteroides y ya menos de 2 semanas utilizándolos, posiblemente no debe haber ningún problema con las vacunas, eh, que son las problemáticas son las vacunas vivas. Recuerden que las vacunas inactivadas no tendrían realmente ningún problema de seguridad, es más un problema de eficacia por la inmunosupresión que produce el esteroide, es más un problema de seguridad. Entonces, miren que si el paciente está recibiendo dosis bajas o medias de forma diaria o interdiaria, o sea, dosis por debajo de 2 miligramos por kilo por día de prednisolona o dosis menos de 20 miligramos en dosis total, pueden recibir las vacunas vivas sin ningún problema. Entonces, miren que uno dice que si como está con esteroides no lo puede vacunar. Eso no es cierto. ¿Listo? Inclusive pacientes que están con dosis altas, o sea, el paciente que está con más de 2 miligramos por kilo por día o más de 20 miligramos de prednisolona en dosis total, pero lleva menos de 2 semanas de esteroides, uno puede ponerle vacunas vivas, inmediatamente suspenda los esteroides. Miren que tampoco hay mucho problema. Pero cuando el paciente está con dosis altas y lleva más de 2 semanas recibiendo el esteroide, hay que esperar 4 semanas para poder comenzar a pensar en vacunar con las vacunas vivas como tal.
Entonces miren que el esteroide es de lo que más frecuentemente nos vamos a encontrar en la vida diaria. Entonces, este tipo de datos hay que tenerlos muy claros para poder tomar la mejor decisión para el paciente. Nuevamente, como ahorita lo mencionamos, son tablas que quiero que tengan claras. Pueden tomarle foto a la tabla, pueden verlo como ustedes quieran. Está disponible en muchas partes. ¿Cómo sería la recomendación para vacunar al paciente que acaba de terminar quimioterapia por un cáncer? Miren que en general uno espera mínimo 3 meses después de terminar la quimioterapia. Cada vacuna tiene sus recomendaciones con respecto al tiempo y también hay que tener en cuenta si el paciente logró terminar su esquema antes de comenzar la quimioterapia o si por lo contrario el esquema que tenía de vacunación quedó incompleto porque pues el cáncer llegó en un momento en el cual todavía no había terminado su esquema de vacunación. Entonces miren que existen recomendaciones para cada una de ellas, tanto de vacunas inactivadas como de vacunas vivas atenuadas. El paciente trasplante de médula ósea es un poco más complejo. Ese tipo de recomendaciones y de toma de decisiones con respecto a la vacunación dependerá mucho de nosotros, del equipo de trasplante, que está pues, constituido por el médico hemato-oncólogo pediatra, los infectólogos pediatras, pero en general, el paciente trasplantado de médula ósea, si todo sale bien, si no está inmunosuprimido por medicamentos, podría eventualmente comenzar con su esquema de vacunación nuevamente después del tercer mes post-trasplante. Antes no. ¿Listo? Entonces miren que hay ciertos rangos que están mencionados ahí y nuevamente, como ahorita les mencioné, depende mucho de qué medicamentos esté recibiendo el paciente. Entonces, ese tipo de decisiones deben ser tomadas siempre en conjunto con los médicos tratantes y el equipo de trasplante de médula. El paciente con VIH debe tener sus vacunas. ¿Listo? Aquí está una lista en la cual son las vacunas recomendadas para este grupo de pacientes. De primera importancia, siempre será dos que yo considero que son muy importantes, que son neumococo y meningococo. Pues los pacientes con VIH pues tienen un alto riesgo de presentar infecciones graves por esas dos bacterias. Obviamente las demás también son bastante importantes, pero deberíamos garantizar siempre mínimo que esas dos vacunas el paciente las reciba de forma adecuada. Miren que en la parte de abajo menciono 3 vacunas que son vivas atenuadas, pero que se pueden aplicar en el paciente, sobre todo si tiene un recuento adecuado de linfocitos TCD4 que permitan, primero, que sea segura y segundo, que tenga una buena respuesta inmune. En este grupo de pacientes, la vacuna de VPH no se puede 1 o 2 dosis. Se deben poner 3 dosis hasta que tengamos alguna evidencia más sólida que permita tener esquemas de menor cantidad de dosis, pero por ahora sigue siendo importante aplicar las 3 dosis que se recomendaban desde el principio de la vacunación cuando la vacuna apareció en el mercado. El paciente con esplenectomía, que puede ser traumática, puede ser que porque tocó quitárselo por alguna situación puntual o porque tiene alguna enfermedad que lo lleva a tener un vaso que no funciona, como por ejemplo los pacientes con anemia de células falciformes, pues aquí está la lista de vacunas que deberá recibir. ¿Cuáles son los principios básicos? En caso de que el paciente se vaya a esplenectomizar, o sea, se vaya ya de cirugía para quitar el vaso y es una cirugía que es programada, electiva, el paciente se debe vacunar por lo menos 2 semanas antes de llevar a cirugía. ¿Para qué? Para que la respuesta inmune sea lo mejor posible, porque el vaso finalmente se comporta como un órgano que es muy importante para la parte inmune. Si el paciente tocó llevar a cirugía porque llegó con el vaso roto, con algún problema, se debe esperar a vacunar 2 semanas después del acto quirúrgico. Entonces, son 2 semanas antes en caso que uno pueda escoger, o 2 semanas después en caso que no haya forma de escoger y toque vacunarlo después de esplenectomizado. Ahí mencionamos algo de asplenia funcional, que es el paciente que ahorita les puse el ejemplo de la anemia de falciformes. Son pacientes que el vaso va desapareciendo lentamente por daño del vaso por la enfermedad. Ese paciente o ese grupo de pacientes se deben vacunar lo antes posible contra las enfermedades que más frecuentemente están relacionadas como meningococo, neumococo, hemófilos influenza y otras que están ahí mencionadas. Y ya para terminar la parte de inmunocomprometidos, no enfermos renales crónicos, es el hijo de madre que usa biológicos. Aquí tengo una lista de los 6 biológicos que encontré información en literatura. Ese artículo está en internet, de la Sociedad Española de Pediatría, que tiene una página específicamente para la parte de vacunación. Y aquí tenemos las recomendaciones tanto para infliximab, etanercept, adalimumab, certolizumab, rituximab y golimumab. Ya otros que están ahí abajo, como tocilizumab, natalizumab y alemtuzumab, no tienen ningún tipo, pero no tienen evidencia disponible para dar algún tipo de recomendación. Pero en general, si se dan cuenta, la mayoría de hijos que nacen de madre con biológicos, hay que esperar entre 3 y 6 meses antes de comenzar a pensar en poner vacunas vivas. Este grupo de pacientes que son recién nacidos, las vacunas vivas serían BCG y rotavirus.
Listo. Entonces, miren que ambas vacunas tienen sus problemas, sobre todo a la edad en la cual se puede poner, pero serían las vacunas de cuidado, porque el problema sería con vacunas vivas por el riesgo de la enfermedad, más no con las vacunas inactivadas, porque el problema no es de seguridad, sino de eficacia. Y la parte de inmunocomprometidos, lo iba olvidando, la parte de inmunodeficiencias primarias, y que tenemos una tabla con respecto a los déficits más frecuentemente encontrados. Eh, el que tenga solamente deficiencia IgA, que es la inmunodeficiencia primaria más frecuente, por recibir cualquier vacuna, obviamente se debe discutir con su médico tratante. Y de ahí para adelante, el problema realmente sería nuevamente con las vacunas vivas, solo si tienen algún problema como tal de completo de monoglobulinas, algún problema completo de linfocitos T, en los cuales habría problemas con las vacunas vivas atenuadas por riesgo de enfermedad. En los pacientes que tengan problemas de complemento, pueden recibir todas las vacunas, no hay ningún problema. Y el paciente que tenga algún trastorno en la función fagocitaria, eh, hay que tener cuidado, sobre todo si tiene alguna una enfermedad granulomatosa crónica, debemos tener cuidado con las vacunas vivas bacterianas, por ejemplo, BCG, que podrían tener problemas en este grupo de pacientes. Ya para terminar, hablaremos un poquito de enfermedad renal crónica. Eh, Aprovecho para hacer propaganda de este artículo, está gratis en internet. Es una reunión que hicimos varios infectólogos del país, junto con varios nefrólogos del país, tanto de adultos como de niños, para poder dar recomendaciones acerca de los esquemas de vacunación en los pacientes con enfermedad renal crónica. Nuevamente está publicado en la revista colombiana de nefrología, está avalado por las sociedades científicas más importantes, por lo tanto, tengan ahí para que lo puedan revisar a más profundidad. Es un artículo grande, tiene mucha información, pero da información muy interesante. El paciente renal crónico tiene características muy especiales y es que tiene mayor riesgo de infección por cosas similares a lo que tenemos en los prematuros. Tiene un problema de la inmunidad innata, un problema de la inmunidad adquirida y además recibe terapia inmunosupresora y su enfermedad como tal también los inmunosuprime. Entonces, tiene mucho mayor riesgo de infección. Por lo tanto, la vacunación es una práctica fundamental en este grupo de pacientes para prevenir complicaciones a corto, mediano o largo plazo. ¿Qué vacunas debe recibir el paciente renal crónico? Hepatitis B, eso es supremamente importante. Muchos van a diálisis, los conectan a máquinas en las cuales puede tener riesgo de infectarse con hepatitis B. Eso cada vez es menos frecuente, pero igual es un riesgo que nunca será cero. Por lo tanto, los pacientes enfermos renales crónicos deben tener siempre sus niveles de anticuerpos de hepatitis B medidos y garantizar que siempre estén adecuados. Deben recibir un esquema completo de vacunación. Ahí están los intervalos que se deben respetar y se debería hacer un seguimiento por lo menos anual con respecto a los anticuerpos contra antígeno en superficie, que es la forma como hacemos tamización de respuesta inmune contra hepatitis B, y si en algún momento tienen menos de 10 de títulos, deberían recibir nuevamente su esquema de vacunación. Influenza, todos deben recibir vacuna contra influenza. El paciente mayor de 6 meses tiene que recibir su vacuna anual. Recuerden que si es menor de 9 años, debe recibir 2 dosis iniciales como de imprimación de la vacuna. Si tiene más de 9 años, pues una dosis anual es más que suficiente. Listo. Deben recibir la vacuna todos los pacientes, tanto el paciente enfermo renal crónico que no está en diálisis, tanto como el paciente que está en diálisis e inclusive el paciente que está en post-trasplante. Recuerden que la vacuna que tenemos contra la influenza en Colombia es una vacuna inactivada, por lo tanto, no habría ningún tipo de riesgo para el paciente trasplantado que esté inmunosuprimido por los medicamentos. Neumococo debe tener su vacuna de neumococo completa, no solamente la vacuna conjugada de 3 serotipos, sino también su refuerzo con la vacuna polisacárida de 23 serotipos, vacunación lo más completo posible. Y siempre hay reglas importantes en este contexto. Se debe hacer un esquema rápido de vacunación. Según la edad se pone el esquema de PC23, perdón, de neumococo 13, que es la vacuna conjugada, y a las 8 semanas debe recibir la vacuna de 3 serotipos, perdón, de 23 serotipos. Y además, a los 5 años de recibir nuevamente la vacuna 23 polisacárida. En el mundo van saliendo ya vacunas conjugadas con mayor cantidad de serotipos. Por ahora en Colombia no están, pero hasta el día de hoy en nuestro medio seguirá siendo por ahora esta la recomendación. Difteria tetranictosferina debe recibir su esquema normal de la infancia y debe tener un refuerzo de TDAP, ojalá cada 10 años. Estos pacientes también deben tener enfermedades graves por tosferina y hepatitis A deben recibir su esquema completo de vacunación. Recuerden que el país solamente tiene una dosis, pero en pacientes inmunocomprometidos y el paciente renal crónico se considera inmunocomprometido, debe recibir 2 dosis. Para varicela zoster, o sea, la vacuna contra varicela, usted puede inclusive ponerle a pacientes que están en diálisis, puede ponerlo por vía subcutánea.
y puede poner esquemas cortos. ¿De cuánto? 3 meses de intervalo de duración. Listo. Si el paciente se va a trasplantar, deberíamos tamizar si tiene o no niveles protectores de anticuerpos. Algo muy importante es que los métodos convencionales para medición de anticuerpos contra títulos de varicela no son útiles. Los métodos convencionales para mirar si hay o no anticuerpos. Puede que los detecte, pero el hecho de que tenga ausencia de anticuerpos no quiere decir que no tenga protección. Pero en este caso, en aras de la practicidad, se puede medir si tiene o no anticuerpos y si no los tiene, pues vacunarlo. Después de haber trasplantado, no se puede vacunar. Por lo tanto, el mensaje importante en este caso es vacunarlos antes del trasplante. Con respecto a meningococo, hay recomendaciones universales que son conocidas. El paciente que tenga un trastorno de complemento, que tenga contacto con pacientes con meningococo, la gente de laboratorio, pacientes con VIH, usuarios de algunos medicamentos. Pero si el paciente tiene riesgo de infección por meningococo, estamos en época de brote, alguna situación similar, se recomienda siempre que esos pacientes estén vacunados contra meningococos o su esquema usual de vacunación. Recuerden que en Colombia tenemos 3 vacunas disponibles contra meningococo, 3 muy buenas vacunas, cubren los mismos serogrupos T3. Prontamente tendremos una vacuna que cubre el B, que nos ha dado pues guerra en los últimos años, pero por ahora tenemos disponibles las vacunas que cubren 4 serogrupos. ¿Qué vacunas se contraindican en el paciente renal crónico? Pues la contraindicación de vacunas vivas es relativa. Listo. El trasplantado renal la tiene contraindicada. Aquel paciente que tenga terapia inmunosupresora, sobre todo niveles o dosis altas de medicamento, pues también lo tienen contraindicado, incluido la parte de esteroides. O sea que el paciente que se trasplanta de riñón, lo ideal es que llegue al trasplante completamente vacunado. Entonces, nuestra tarea es prevenir eso, sea, estar pendientes y activar los mecanismos de detección y decir, hombre, este paciente va para trasplante, miremos cómo está la parte de vacunación para cuando llegue el momento de trasplante lo llevemos lo mejor vacunado posible. En general, las vacunas inactivadas son seguras, que lo hemos hablado durante toda la charla. El problema en esos pacientes no es tanto la seguridad, sino la eficacia por la inmunosupresión, pero son seguras. ¿Qué se consideran de esas esteroides en pacientes, perdón, inmunosupresores en pacientes renales crónicos? Muy similar a lo que ahorita mostramos en la tabla. Tenemos recomendaciones con respecto a prednisolona, metotrexate, acetoprina y semicaptopurina. Ahí están las dos, y los números que no lo vamos a leer, no vale la pena. Y el mensaje importante en esta diapositiva es que las dosis son menores a lo que estamos mencionando en este momento. No se contraindican las vacunas vivas atenuadas. Entonces, miren que tenemos también una ventana que de pronto no en todos los pacientes se cumple, pero es una ventana que podemos utilizar si somos juiciosos con los pacientes. Si el paciente se va a trasplantar, lo ideal es que tenga el esquema lo más temprano posible antes del trasplante. Ya lo mencionamos. Y si se va a poner vacunas vivas, ojalá máximo 4 semanas antes del trasplante. O sea, si han pasado, si ya falta menos de 4 semanas, pilas con las vacunas vivas porque el riesgo de que se reactive la enfermedad es un riesgo importante. Si ya se trasplantó, esperar 3 a 6 meses luego del evento. Cuidado con las vacunas viejas atenuadas que tienen muchos problemas por la parte de la inmunosupresión, posiblemente quedarían contraindicadas en la mayoría de pacientes. Y la parte de hepatitis B sí es muy importante. Vigilen o se debe vigilar siempre la parte de la respuesta serológica a infección por hepatitis B para definir si requiere un nuevo esquema de vacunación. Ya para terminar, entonces, los mensajes para llevar a casa, recuerden que existen grupos de pacientes que tienen un mayor riesgo de infección, y lo más paradójico es que este grupo de pacientes suelen tener esquemas de vacunación más incompletos por 2 motivos. Primero, miedo. Y segundo, desconocimiento que lleva al miedo. Entonces, para eso sirven ese tipo de actividades, que hagamos visible que los pacientes enfermos o pacientes con requerimientos especiales pueden tener su esquema de vacunación, de pronto no igual al de paciente sano, pero sí mucho, muy cercano, y así ayudar a que tenga una vida mucho más sana. Nuestra responsabilidad es conocer los esquemas de vacunación y las estrategias de vacunación, que es por lo cual estamos haciendo esta actividad con todos ustedes. Recuerden que existen referencias bibliográficas útiles para esto. Les mencioné varias durante la charla. Están todas disponibles. Y recuerden que siempre pueden apoyarse en el equipo de enfermedades infecciosas para tomar decisiones con respecto a la vacunación de estos pacientes. Nos pueden preguntar, pueden remitirlos ante nosotros. Ya nosotros evaluaremos el riesgo y diseñaremos el mejor esquema de vacunación disponible para el paciente en particular, porque muchas veces toca hacer esquemas muy hechos a la medida, pero para eso estamos nosotros, para ayudarle a tomar la mejor decisión posible. Con eso terminamos la charla del día de hoy. Espero que haya quedado muy claro. Igual estamos pendientes para dudas, inquietudes o comentarios. Y feliz día para todos.